El mundo está cambiando muy rápido, justo delante de nosotros. El viejo mundo ha desaparecido, francamente. El mundo en el que crecí. Vivimos en una nueva era geopolítica que va a requerir que todos reexaminemos qué significa y cuál será nuestro papel. Ya hemos conversado bastante en privado con muchos de los aliados y vamos a continuarlas. Creo que el sábado allí mismo nos moveremos en esa dirección. Confiscan más de 134 acres a un cártel en Texas y le envían una advertencia directa al resto. Vamos a por todos. Los homicidios en caída libre. En Estados Unidos el empleo al alza y la inflación a la baja. La Casa Blanca habla de ofensiva contra el crimen y resultados. El Tesoro bloquea activos. La Corte Suprema decide el futuro de los aranceles globales. Territorio, seguridad, economía y poder. Todo está conectado. Esta noche, los hechos. Y ahora, entremos en materia. ¿Crees que solo se trata de arrestos? No. Vamos a desmantelar sus operaciones desde cero. Están perdiendo sus casas seguras, sus áreas de preparación, sus corredores. Quedan advertidos, sigan traficando y lo perderán todo. Eres el siguiente. Las autoridades federales lanzan este mensaje que veían a los cárteles. Sugieren que están pasando de las detenciones individuales a la desarticulación total de sus estructuras. El gobierno de Estados Unidos acaba de confiscar más de 134 acres en el sur de Texas, el equivalente a más de 100 campos de fútbol. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, la CBP, asegura que el cártel del Golfo usaba estos terrenos para sus operaciones de contrabando. A partir de ahora, dicen, dejan de ser intocables. El Cártel del Golfo es una organización de narcotráfico de México, es decir, tráfico de drogas, traslado ilegal de inmigrantes y movimiento de armas hacia territorio estadounidense. También se han denunciado secuestros y homicidios de estadounidenses. Otro negocio de los cárteles sería, según los informes federales, el cultivo de marihuana en las tierras interiores de Estados Unidos. Aprovechan áreas remotas y, en algunos casos, complejidades jurisdiccionales relacionadas sobre todo con las políticas de santuario o la soberanía tribal. Ahora la confiscación de tierras se suma a una serie de acciones financieras del último año. En mayo, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro sancionó a 2 altos miembros del Cártel del Noreste. Bloquearon todos sus bienes e intereses dentro de Estados Unidos. En marzo, la misma oficina sancionó a 6 personas y 7 entidades vinculadas al lavado de dinero para el Cártel de Sinaloa. También bloquearon sus activos dentro del país. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, declaró entonces que el dinero lavado es el sustento, dijo, de la empresa narcoterrorista del Cártel de Sinaloa. Y añadió que el Tesoro se emplearía a fondo contra quienes faciliten el crimen y la violencia de los cárteles. En febrero de 2025, el Departamento de Estado designó a varios cárteles mexicanos y pandillas transnacionales como organizaciones terroristas globales. Según el departamento, esta designación permite bloquear todos y cada uno de los activos de estas entidades dentro de Estados Unidos y aislarlas del sistema financiero estadounidense. En el ámbito legislativo, el senador Michael Lee presentó un proyecto de ley que le permitiría al presidente Trump autorizar a empresas privadas para que confisquen activos de los cárteles en tierra y mar. Es un mecanismo que se usa desde hace mucho contra la piratería. En nombre del proyecto podrían emplearse, y cito, todos los medios razonablemente necesarios, cierro cita, para incautar, se entiende, activos fuera del territorio estadounidense. Lee asegura que la Constitución contempla las cartas de marca como una herramienta contra los enemigos de la nación. En enero, el presidente Donald Trump anunció que Estados Unidos comenzaría a lanzar ataques contra cárteles en México. Posteriormente, México transfirió a 37 miembros de cárteles a las autoridades estadounidenses, mientras recibía presiones para intensificar sus operaciones contra el narcotráfico. El 10 de febrero, el comisionado de la CBP, Rodney Scott, afirmó ante la Cámara que los cárteles participan en la trata de blancas, ya sea de menores, mano de obra esclava, etcétera, etcétera. Según Scott, para tener una frontera segura no basta con hacer cumplir las leyes migratorias. También se deberían
arruinar o quebrar las operaciones financieras de los cárteles. Y añadió que cada vez que se intercepta la droga dentro de Estados Unidos, los cárteles pierden producto, presencia y rentabilidad. De acuerdo con un comunicado del 4 de febrero, la patrulla fronteriza no liberó a ningún inmigrante irregular en enero. Esto marca 9 meses consecutivos bajo esa política. La CBP indicó que cada individuo detenido ha sido procesado conforme a la ley, calificándolo también como un hito en la gestión fronteriza moderna. En otras palabras, la confiscación de más de 130 acres, más de 134 en concreto, no ocurre de manera aislada. Se inserta en una estrategia que combina incautación física de propiedades, sanciones financieras, designaciones terroristas y cooperación internacional. La escena inicial de los agentes, la que hemos visto, representa una de las dimensiones visibles. Las sanciones bancarias y los bloqueos de activos representan otra menos visible, pero igualmente estructural. Las autoridades sostienen que el objetivo es desmantelar operaciones desde la misma base: territorio, infraestructura y financiamiento. La estrategia va más allá de arrestar a los integrantes. Hablamos de activos físicos y financieros. El mensaje de vídeo es claro. La política, según las fuentes oficiales, está en marcha. Los hechos, documentados en comunicados públicos y audiencias oficiales, describen un enfoque que combina herramientas judiciales, económicas y operativas. Y mientras el viento sigue soplando en la frontera, la pregunta ya no es solo quién cruza, sino quién o qué quedará en pie ahora que se anuncia que todo puede perderse. Ayer, el cártel Jalisco Nueva Generación presumía de la tecnología de sus drones. Hoy, la fiscal general Pam Bondi anunciaba esto. Nuestros militares están derribando los drones de los cárteles. Eso es lo que nos debería importar a todos ahora mismo, proteger a Estados Unidos. La tasa de homicidios ha vuelto a desplomarse hasta un mínimo de hace 125 años, mientras caen los delitos de todo tipo, gracias a la ofensiva contra el crimen del presidente Trump. La tasa de crímenes en Estados Unidos ha caído a niveles históricos. Los homicidios bajaron casi un 20% en 2025 en 67 grandes ciudades, según análisis independientes y departamentos de policía. Son informes previos. Orlando, Tampa y Denver registraron caídas de alrededor del 50%, mientras que Chicago y Baltimore descendieron cerca del 30%. Washington, D.C. reportó un descenso del 26% en el crimen general, con un 80% menos de homicidios. Robos y agresiones graves también registraron descensos importantes. La Casa Blanca atribuye gran parte de esta mejora a sus políticas de seguridad y control migratorio, mientras algunos expertos señalan que otros factores sociales y económicos también podrían haber influido. Si se confirmaran los datos preliminares de los que hablamos y la tendencia a nivel nacional, Estados Unidos podría alcanzar la tasa más baja de crímenes en más de un siglo. Los datos corresponden a grandes ciudades que concentran una parte significativa de la población estadounidense. Tras el repunte posterior a la pandemia, los departamentos de policía que registraban aumentos récord y sostenidos en denuncias informan ahora de una disminución generalizada. Es decir, las sirenas siguen sonando, pero con mucha menor frecuencia que en años recientes. Solo espero que la Corte Suprema haga lo correcto para el país. Entonces, ¿se lograría solucionar algo? La respuesta es sí, pero no sería tan hermoso como lo es ahora. El presidente Donald Trump espera que el veredicto del más alto tribunal de la nación le dé la razón. La Corte delibera si podrá seguir adelante con su política arancelaria global. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, advierte que si el tribunal dictamina en contra de la política, Estados Unidos será el gran perjudicado porque todo está en marcha y mejorando. La inflación a la baja, un fuerte crecimiento, las acciones en máximos históricos y la tasa de homicidios más baja en más de 100 años. La administración Trump convocó la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional, la IEEPA,
para imponerle aranceles a casi todos los países del mundo. Lo justificó alegando una falta de seguridad a nivel nacional y la crisis que se ha derivado de las drogas como el fentanilo. El secretario Bessent dijo esto que vamos a ver el 8 de febrero en la Fox. El presidente Trump ha usado consistentemente los poderes que le otorga la IEEPA para negociar mejores acuerdos para el pueblo estadounidense. La ley autoriza que el gobierno federal actúe de emergencia en asuntos comerciales. ¿Acaso la crisis del fentanilo no es una emergencia? Vemos que Canadá, México y China se sientan a la mesa para detener esta amenaza contra el pueblo estadounidense. Todo comenzó cuando demandaron a la administración varias empresas como Costco. Aseguraron que los aranceles se impusieron de manera ilegal. Los tribunales inferiores fallaron contra el gobierno, así que la administración apeló al Tribunal Supremo, que escuchó los argumentos en noviembre. En octubre, un poquito antes, Bessent señaló negociaciones con China sobre aranceles y minerales estratégicos. Indicó que Pekín retrocedió en su control de tierras raras tras la amenaza de Trump de imponerle aranceles más severos. Además, el presidente ha sugerido que la recaudación de los aranceles podrían destinarse a pagos de $2.000 para los estadounidenses, de $2.000 para los estadounidenses con ingresos medios y bajos, y sería a finales de 2026. Decimos esto porque está entrando tanto dinero con los aranceles que podremos emitir un dividendo de al menos $2.000 y también pagar la deuda del país. Por otra parte, Estados Unidos y la India anuncian un acuerdo marco que reducirá los aranceles sobre productos indios del 25 al 18%. El presidente los baja porque, según dice el primer ministro Narendra Modi, dejará de comprarle petróleo a los rusos. El Tribunal Supremo aún no ha fijado la fecha exacta para su fallo sobre los aranceles, pero se espera que tome una decisión en algún momento de 2026. La economía estadounidense generó 130.000 nuevos empleos en enero, casi el doble de lo que esperaban los analistas. La tasa de desempleo bajó al 4,3% desde el 4,4% en diciembre. El sector privado generó 172.000 puestos de trabajo. Salud lideró la creación de empleo con 82.000 nuevas plazas, seguida por asistencia social y construcción. En contraste, el empleo federal cayó en 34.000 puestos. El salario promedio por hora aumentó un 0,4 en enero, por encima de lo previsto también. En términos anuales, el crecimiento salarial se mantiene en 3,7%. La participación laboral también subió ligeramente al 62,5%. Pese a los datos positivos, otros indicadores muestran cautela. Las ofertas de empleo han disminuido y los despidos planificados alcanzaron su nivel más alto para un mes de enero desde 2009. Por su parte, los mercados reaccionaron con optimismo. Las bolsas subieron, el dólar ganó terreno y aumentó el rendimiento de los bonos del Tesoro. El informe también confirmó que el año pasado, en marzo de 2025, el crecimiento del empleo se sobreestimó en casi 900.000 puestos. Aún así, el arranque de 2026 sugiere que el mercado laboral podría estar recuperando impulso. El mundo está cambiando muy rápido, justo delante de nosotros. El viejo mundo ha desaparecido, francamente. El mundo en el que crecí. Vivimos en una nueva era geopolítica que va a requerir que todos reexaminemos qué significa y cuál será nuestro papel. Ya hemos conversado bastante en privado con muchos de los aliados y vamos a continuarlas. Creo que el sábado allí mismo nos moveremos en esa dirección. Estas eran las palabras del secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, minutos antes de abordar el avión que le llevaría a la cumbre internacional de Múnich, el encuentro de la política exterior transatlántica. El secretario aseguró que la conferencia se produce en un momento decisivo de transformación geopolítica hacia un mundo de países soberanos autosuficientes en detrimento del viejo sistema global de interdependencias mutuas, y se mostraba optimista en cuanto a las reuniones que espera mantener con los aliados que, según dice, concuerdan con la visión del nuevo sistema de economías nacionales que lidera la administración Trump. Creo que quieren honestidad. Quieren saber a dónde vamos, a dónde iremos, a dónde nos gustaría llegar juntos. O eso es lo que esperamos. Es una cumbre importante. Rubio cruzó el Atlántico por tercera vez esta semana para acudir
a la edición número 62 de la Conferencia de Seguridad de Múnich. El Foro Internacional se fundó en 1963 y se ha considerado durante décadas como un termómetro de las relaciones transatlánticas. En el auditorio, delegaciones, traductores, asesores. El murmullo previo a los discursos recuerda que aquí se han discutido crisis, guerras y alianzas. El presidente de la conferencia, Wolfgang Ischinger, lo resumió con franqueza. Las relaciones transatlánticas, dijo, atraviesan, y cito, una importante crisis de confianza y credibilidad. Cierro cita. La amenaza que más nos preocupa en Europa no es Rusia ni China, ni ningún otro actor externo. Lo que me preocupa en sí es la propia Europa, que ha perdido sus valores fundamentales, valores que compartía con Estados Unidos. En estas imágenes de hace un año, en el mismo escenario, el vicepresidente estadounidense J.D. Vance, que veíamos, criticaba a los gobiernos europeos por reprimir la libertad de expresión y facilitar la inmigración masiva. Aquellas palabras aún flotan en los pasillos del recinto, funcionan como antecedente del clima que ahora recibe a Rubio. Europa es importante para nosotros. Estamos muy estrechamente vinculados a Europa. La mayoría de la gente en este país puede rastrear tanto su herencia cultural como su herencia personal hasta Europa, por lo que estamos profundamente vinculados a Europa y nuestros futuros. Solo tenemos que hablar sobre cómo se ve ese futuro. Y hablando de valores perdidos, permítame un breve inciso de 30 segundos para presentarle el espectáculo que trae de vuelta una de las culturas más antiguas de nuestra civilización. 5.000 años en una sola noche. China antes del comunismo. Shenyun. Un espectáculo realmente importante para cada uno de nosotros. Esto es lo que usted ha estado esperando. Shenyun. Compre sus boletos en shenyun.com. Tras este inciso, desde Alemania, el ministro de Asuntos Exteriores, Johann Wadephul, pareció reconocer que hay cierto resentimiento dentro de la OTAN por los comentarios recientes de varios congresistas estadounidenses, aunque ratificó el apoyo alemán a Washington sin fisuras. El lema de la conferencia de este año, Bajo Destrucción, describe las profundas convulsiones globales que enfrentamos, y solo las superaremos si preservamos nuestras alianzas, si defendemos lo que nos ha hecho fuertes, los que nos ha hecho capaces de defendernos, la alianza defensiva más exitosa del mundo, la OTAN. Sin embargo, poco antes, en el programa Tagesschau de la emisora ARD, señaló que la OTAN también estaba bajo presión. Habló de distanciamiento e irritación y de la necesidad de definir denominadores comunes y el significado de la OTAN. En otras palabras, hay un trasfondo de fricción diplomática que no rompe, pero sí exige conversación. Además, en la apertura del foro, el canciller alemán Friedrich Merz también se movió en esa dirección. Llamó a reforzar el pilar europeo dentro de la OTAN y a, cito, reparar y revivir la confianza transatlántica. Cierro cita. Merz admitió una dependencia excesiva de Estados Unidos, dijo que Europa debe reforzar sus defensas y anunció conversaciones con Francia sobre un programa europeo de disuasión nuclear, invocando el artículo 42 del Tratado de la Unión Europea. In the era of great power rivalry, even the United States. En la era de la rivalidad entre grandes potencias, ni siquiera Estados Unidos será lo suficientemente poderoso como para actuar en solitario. Queridos amigos, formar parte de la OTAN no solo es una ventaja competitiva para Europa, sino también para Estados Unidos. El auditorio respondió con aplausos medidos. Merz también advirtió que el orden internacional basado en las viejas reglas ha dejado de existir de la forma en que se conocía, y señaló que China, la fábrica del mundo, quiere hacerse con la hegemonía global explotando sistemáticamente la dependencia del resto de países y con, cito, paciencia estratégica.
Cierro cita. Y todo esto ocurre en un momento que varios analistas denuncian que China acaba de tomar a la OMS, a la Organización Mundial de la Salud, como rehén. Le dejo aquí un artículo detallado sobre esto para no desviarnos ahora del tema. En paralelo, Merz también aseguró que Europa tomará preocupaciones para esta nueva era, que pueden también no concordar con las de Washington. China tiene una industria mucho mayor que la nuestra, también de construcción naval. Compiten con nosotros en tecnología de vanguardia. El Instituto de Políticas Estratégicas de Australia, un think tank muy respetado, asegura que China ha avanzado más que nosotros en altas tecnologías. Este que veíamos era el subsecretario de Guerra estadounidense, Eldridge Colby, hace unos años. Ahora, en Bruselas, durante una reunión de ministros de defensa de la OTAN, reiteraba que el mundo que moldeó la alianza tras la Guerra Fría ya no existe y que ha vuelto la política del poder. En resumen, la fuerza militar se está empleando otra vez a gran escala. Con Donald Trump como comandante en jefe, Estados Unidos reordena prioridades hacia la defensa del hemisferio y el Indo-Pacífico. Ahora dice, le tocará a Europa desplegar fuerzas suficientes para hacerse cargo de las agresiones convencionales en su propio territorio, en su propio continente. Otra de las tensiones con los aliados es el enfrentamiento diplomático sobre Groenlandia, que concluyó el 21 de enero con un acuerdo marco para mejorar la seguridad en el Círculo Polar Ártico. Ese episodio dejó al descubierto sensibilidades dentro de la OTAN sobre soberanía, estrategia y reparto de cargas. Las conversaciones están en un punto álgido. Habrá que esperar al menos unas horas para saber más. Mientras tanto, se manifestaban en la plaza Marienplatz de Múnich los activistas de Greenpeace. La escena, carteles, cámaras, consignas, añade un telón de fondo a las discusiones en el interior del foro. Rubio tiene previsto reunirse con el ministro de Asuntos Exteriores chino Wang Yi al margen de la conferencia. También planea un encuentro con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky durante un viaje de 2 días que incluye Eslovaquia y Hungría, otros 2 aliados a los que dice que hace mucho que no ve. Cuando le consultaron sobre el bombardeo ruso de ciudades ucranianas esta semana, respondió esto. Es terrible, es una guerra. Por eso nosotros queremos que la guerra termine. La gente está sufriendo. Es la época más fría del año. Es inimaginable el sufrimiento. Ese es el problema con las guerras. Y por eso llevamos más de 1 año trabajando duro para ponerle fin. El canciller alemán, Friedrich Merz, le pidió al secretario Rubio conversar sobre Ucrania. Calificó el conflicto como nuestro reto más crucial. La conferencia se celebra con guerras activas en Ucrania, Gaza y Sudán como telón de fondo. En los pasillos se cruzan uniformes y trajes oscuros. Traductores alternan idiomas. Las pantallas muestran mapas y estadísticas. El aire huele a café y a papel recién impreso. Afuera, el invierno bávaro. Adentro, el debate sobre un orden internacional que, según varios de sus líderes, está mutando. Para Rubio, el cambio exige revisar los roles nacionales. Para Merz, reforzar el pilar europeo dentro de la OTAN y restaurar la confianza. Para Colby, ajustar prioridades ante el Indo-Pacífico y la competencia entre grandes potencias. Para Waterful Eschinger, afrontar una crisis de confianza sin renunciar a la alianza. En la sala, queda un eco. El viejo mundo ha desaparecido, como dice Rubio, las cartas están sobre la mesa. Ahora hay que debatir cómo se organiza el poder, cómo se sostienen las alianzas y qué papel asumirá cada nación. En un mundo que, según sus protagonistas, cambia con rapidez, alianzas que buscan redefinirse, líderes que llaman a reexaminar responsabilidades, desde Múnich, donde el invierno no detiene las conversaciones, la escena sugiere que el término viejo mundo pertenece ya a los archivos, mientras el nuevo aún se escribe línea por línea ante nuestros ojos. Bien, hasta aquí nuestro informe de hoy. Si le gustó, por favor, no olvide darle a me gusta, suscribirse y compartirlo. Gracias por ver En Primera Plana. Nos vemos mañana.